Imaginemos por un momento una ciudad donde no existen palacios, donde no hay templos monumentales dedicados a reyes dioses, donde las calles se trazan con precisión geométrica perfecta y cada casa, desde la más humilde hasta la más espaciosa, tiene acceso al mismo sistema de drenaje sofisticado. Una civilización tan avanzada que construyó ciudades enteras con ladrillos estandarizados, con baños en cada vivienda, con redes de alcantarillado que no volverían a verse hasta la Roma imperial. Y luego desapareció tan completamente que su propia escritura se convirtió en un acertijo indescifrable. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada haya sido olvidada durante 4000 años? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Acomódate en tu lugar favorito, ajusta la almohada. Deja que la penumbra te envuelva. Esta noche viajamos a un lugar que desafía todo lo que creemos saber sobre las primeras civilizaciones humanas. Estamos en el año 1921. Un arqueólogo británico llamado John Marshall recibe informes curiosos desde el Punjab, en la India británica. Los trabajadores del ferrocarril han estado usando ladrillos antiguos, ladrillos increíblemente bien hechos para construir las vías. Cuando Marshall envía equipos a investigar, descubren algo imposible. Allí, enterrada bajo siglos de polvo y olvido, yace una ciudad que no debería existir. Una metrópolis planificada con una precisión que hace que las ciudades medievales europeas parezcan laberintos caóticos. Y no es solo una ciudad, es toda una civilización que se extiende por un territorio más grande que el Egipto antiguo y Mesopotamia juntos. Una civilización que floreció cuando las pirámides de Giza apenas comenzaban a elevarse hacia el cielo. Esta es la civilización del Valle del Indo. Y Harappa es su nombre más resonante, su ciudad emblemática, su enigma sin resolver. ¿Cómo es posible que una cultura tan sofisticada contemporánea de los faraones y los reyes sumerios haya permanecido invisible para la historia durante milenios? ¿Por qué no construyeron monumentos que gritaran su grandeza al cielo? ¿Qué tipo de sociedad era esta, donde la igualdad parecía valorarse más que la ostentación del poder? ¿Y por qué, en el apogeo de su desarrollo, simplemente se desvaneció? Esta noche buscaremos respuestas. Caminaremos por calles trazadas hace 4500 años. Escucharemos el murmullo de lenguas extintas en mercados bulliciosos. Sentiremos el peso de los sellos de esteatita en manos de comerciantes que viajaban hasta Mesopotamia. Conoceremos a gente común, artesanos, agricultores, escribas cuyas vidas se desarrollaron en una de las civilizaciones más igualitarias y avanzadas de la Edad de Bronce, y presenciaremos el misterio de su desaparición. Cada palabra esta noche está fundamentada en evidencias arqueológicas meticulosamente excavadas, en análisis de restos arquitectónicos, en comparaciones con civilizaciones contemporáneas, en los pocos sellos y artefactos que han sobrevivido. Los expertos más respetados en estudios harapenses han dedicado sus vidas a reconstruir este rompecabezas. Y aunque la escritura del Indo permanece sin descifrar, guardando sus secretos más íntimos, los ladrillos, las calles, los pozos, los graneros, los juguetes de los niños, todos nos hablan de una forma de vida extraordinaria. Te invito a cerrar los ojos, a dejar que el presente se disuelva como niebla al amanecer, a viajar conmigo 5000 años atrás, a un mundo donde el río Indo corría caudaloso y generoso, donde las ciudades se elevaban como promesas de orden en medio del caos, donde una civilización misteriosa construyó algo único y luego lo dejó atrás. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio.
Ahora sí, acomódate y comencemos. Retrocedamos hasta el principio, hasta un tiempo tan remoto que la historia misma es solo un susurro. Es el año 7000 antes de Cristo. Imaginemos las llanuras del Indo, ese río poderoso que nace en las alturas del Himalaya y desciende como una serpiente de plata hacia el mar Arábigo. No hay ciudades aún. No hay ladrillos cocidos ni calles rectas, solo pequeños asentamientos de agricultores y pastores que han descubierto, generación tras generación, que esta tierra es generosa, que el río trae limo fértil cada año con sus inundaciones, que el clima, aunque duro, aunque extremo, permite el crecimiento del trigo, la cebada, las lentejas. Podemos casi sentir el calor seco del día, dando paso a la frescura del atardecer, escuchar el murmullo de familias reunidas alrededor de fogatas, el aroma del pan cocinándose en hornos de barro, el balido de las cabras, el llanto de un bebé, la risa de niños que juegan con muñecas de terracota, sí. Ya entonces hacían juguetes para sus hijos. Son vidas sencillas, pero no simples. Estos primeros habitantes del Indo están desarrollando técnicas agrícolas, domesticando animales, creando redes de intercambio con comunidades vecinas. Las estaciones pasan. Los siglos se acumulan como capas de sedimento en el lecho del río. Para el año 5500 antes de Cristo, algo está cambiando. Los asentamientos crecen. Mergar, uno de los sitios más antiguos, se convierte en una comunidad próspera. Los arqueólogos han encontrado allí evidencias asombrosas, trabajos en cobre, cuentas de lapislázuli, cerámicas decoradas con precisión geométrica. No son nómadas luchando por sobrevivir. Son personas que han comenzado a pensar en términos de permanencia, de futuro, de legado. Imaginemos a una mujer, llamémosla Asha, que significa esperanza en sánscrito antiguo. Es el amanecer, y Asha muele grano con una piedra mientras su hijo pequeño duerme envuelto en una manta de algodón. Sí, algodón. Los habitantes del Indo fueron los primeros en domesticar y tejer el algodón, ese regalo blanco de la tierra que cambiaría el comercio mundial milenios después. Asha no sabe que es pionera. Solo sabe que sus manos conocen el ritmo del trabajo, que el sol saldrá pronto, que hay que preparar el alimento antes de que el calor se vuelva insoportable. Su esposo, Dharan, el que sostiene, sale hacia los campos comunales. No posee la tierra. Nadie la posee realmente, no de la forma en que entenderían la propiedad las civilizaciones que vendrán después. La tierra es del grupo, del clan, de todos y de nadie. Dharan lleva consigo herramientas de cobre, un avance tecnológico reciente que ha facilitado el trabajo. Mientras camina, saluda a vecinos, intercambia palabras en una lengua que nunca llegará a escribirse en forma que podamos leer. ¿En qué pensaba Dharan esa mañana? ¿Soñaba con el futuro? ¿Imaginaba que sus descendientes construirían ciudades que asombrarían al mundo? Los milenios continúan su marcha inexorable. Para el año 3300 a.C., los pequeños pueblos se han convertido en aldeas grandes. Las aldeas grandes se están transformando en algo más. Los patrones comienzan a emerger, como si una mente colectiva estuviera guiando el desarrollo. Las casas empiezan a construirse siguiendo ciertos estándares. Las calles se trazan más rectas. Aparecen los primeros indicios de planificación urbana. Y entonces, alrededor del año 2600 a.C., sucede algo extraordinario. Como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad, comienzan a surgir ciudades. No gradualmente, no de forma orgánica y caótica como habían crecido las ciudades en Mesopotamia o Egipto. No. Estas ciudades del Indo aparecen como si hubieran sido diseñadas completamente antes de colocar el primer ladrillo, planificadas, ordenadas, geométricamente perfectas.
Harappa es una de ellas. Mohenjo-Daro es otra. Dholavira, Kalibangan, Lothal, Rakigarhi, nombres que resuenan como canciones olvidadas. Cada una de estas ciudades comparte características asombrosas, mismas proporciones de ladrillos, mismo ancho de calles principales, mismos sistemas de drenaje, misma orientación respecto a los puntos cardinales. La geografía que permitió este florecimiento es crucial para entender la historia. El Valle del Indo no es un solo valle. Es un sistema fluvial vasto que incluye el Indo propiamente dicho y sus tributarios principales, especialmente el río Sarasvati, que en aquella época fluía poderoso y que hoy es solo un cauce seco en el desierto. Esta red de ríos creaba un territorio inmenso de tierras fértiles, aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es más grande que Pakistán moderno. Imaginemos el paisaje. Al norte, las montañas del Himalaya, eternamente coronadas de nieve, fuente de los ríos que dan vida. Al oeste, las áridas tierras de Baluchistán, donde las caravanas de comerciantes cruzan con dificultad llevando lapislázuli y turquesa. Al este, el desierto de Thar, esa extensión implacable de arena que marca un límite natural. Al sur, el mar Arábigo, con sus puertos y sus promesas de comercio marítimo hacia tierras lejanas. El clima entonces era diferente al de hoy. Los monzones eran más generosos, más predecibles. Las lluvias alimentaban los ríos irrigaban los campos producían abundancia. No era el paraíso, el calor del verano podía alcanzar temperaturas que hacían hervir la sangre. Las inundaciones ocasionales destruían cosechas, pero era tierra fértil, tierra de oportunidades. Las leyendas que pudieron existir en aquellos tiempos, aunque nunca las conoceremos con certeza, quizás hablaban de dioses del río. Quizás contaban historias de un tiempo primordial cuando el Indo era una serpiente divina que serpenteaba por el cosmos y decidió descender a la tierra para dar vida. Quizás los ancianos, sentados bajo las estrellas, narraban a los niños cómo los primeros ancestros habían llegado siguiendo las huellas de los búfalos de agua, o cómo una gran diosa madre había enseñado a la humanidad los secretos del cultivo y la construcción. No lo sabemos. Sus mitos se han perdido con su lengua indescifrada. Pero podemos intuir que, como todos los pueblos antiguos, buscaban explicaciones para el misterio de la existencia, para la generosidad y la crueldad de la naturaleza, para el ciclo eterno de nacimiento, crecimiento, muerte y renovación. Volvamos a Harappa misma. El sitio elegido para la ciudad no es accidental. Está ubicado estratégicamente cerca del río Ravi, un tributario importante del Indo, en una zona elevada que la protege de inundaciones extremas. Desde aquí, las rutas comerciales se extienden como venas en todas direcciones. Hacia el norte, hacia las montañas de donde vienen el lapislázuli y la esteatita. Hacia el sur, hacia el mar, hacia el oeste, hacia Mesopotamia y sus ciudades-estados siempre hambrientas de productos exóticos, hacia el este, hacia el interior del subcontinente. Los primeros constructores de Harappa, esos arquitectos anónimos cuyo genio brilló hace 45 siglos, dividieron la ciudad en dos secciones principales. Al oeste, la ciudadela elevada, una plataforma artificial construida con millones de ladrillos. Al este, la ciudad baja, extensa y ordenada. Entre ellas, el espacio para la vida cotidiana de miles de personas. Imaginemos el día
en que se colocó el primer ladrillo de Jarapa. El sol naciente tiñe el cielo de tonos naranjas y rosados. Un grupo de trabajadores, quizás 100, quizás 1000, se reúne con sus herramientas. Alguien ha trazado líneas en el suelo con cuerdas y estacas. Las proporciones son exactas, los ángulos perfectos. Cada ladrillo mide 10 centímetros de alto, 20 de ancho, 40 de largo. Una proporción de 1 a 2 a 4, replicada en cada ladrillo de cada edificio de cada ciudad del Indo. Estandarización en una era donde la mayoría de las construcciones humanas eran improvisaciones. Los ladrillos no se secan simplemente al sol, como en Mesopotamia. Se cuecen en hornos, haciéndolos increíblemente duraderos. Es un proceso laborioso que requiere enormes cantidades de combustible madera, probablemente de los bosques que entonces cubrían regiones hoy desérticas. Pero el resultado vale la pena. Estos ladrillos sobrevivirán milenios, resistirán inundaciones y terremotos, permanecerán como testimonio silencioso cuando todo lo demás se haya convertido en polvo. Un joven trabajador, llamémosle Harún, sol naciente, levanta su primer ladrillo del día. Pesa en sus manos, aún tibio del horno. Lo coloca cuidadosamente siguiendo las instrucciones del maestro constructor. No sabe que está construyendo historia. Solo sabe que el trabajo es duro, que el pago es justo grano. Probablemente, y quizás cuentas de cornalina que podrá intercambiar, que al final del día volverá a casa con músculos adoloridos y la satisfacción del esfuerzo cumplido. Pasan los meses. Las paredes se elevan. Los edificios toman forma. Y con cada ladrillo colocado, con cada calle trazada, con cada sistema de drenaje instalado, Jarapa se acerca más a convertirse en realidad. Una ciudad que funcionará como organismo vivo durante 800 años. Un lugar donde nacerán generaciones, donde se celebrarán bodas y se llorarán muertes, donde se tomarán decisiones que afectarán a miles, donde la vida humana se desarrollará en toda su complejidad. Los orígenes de Jarapa son, en última instancia, los orígenes de una pregunta que aún nos obsesiona. ¿Qué tipo de sociedad puede organizarse de forma tan eficiente sin dejar evidencias de reyes o conquistadores? ¿Qué visión del mundo permite construir ciudades donde cada familia rica o pobre tiene acceso a los mismos servicios básicos? La geografía proporcionó las condiciones. La necesidad de controlar las inundaciones y optimizar la agricultura proporcionó el incentivo. Pero algo más estaba operando aquí. Algo en la forma en que estas personas entendían la comunidad, el orden, el propósito colectivo. Algo que haría de la civilización del Valle del Indo una de las más fascinantes y enigmáticas de la historia humana. Mientras el sol se pone sobre Jarapa en construcción, mientras las sombras se alargan sobre ladrillos recién colocados, mientras los trabajadores regresan a sus hogares temporales, podemos casi escuchar el futuro susurrando en el viento del atardecer. Esta ciudad será grande, esta civilización será próspera, y su misterio perdurará mucho más allá de su propia existencia. La ciudad ha despertado. Es el año 2400 a.C. y Jarapa ya no es solo una promesa, es una realidad palpitante de vida. Imaginemos el amanecer. El sol aún no ha aparecido completamente sobre el horizonte, pero ya el aire se llena de sonidos. El cacareo de aves de corral, el mugido distante de búfalos de agua siendo conducidos hacia los campos, el crujir de puertas de madera abriéndose, el murmullo de voces que comienzan el día, y algo más. El fluir constante y suave del agua a través de los canales de drenaje que recorren cada calle como venas de una ciudad viva.
Una mujer, llamémosla Nalini, flor de loto, se despierta en su hogar. No es un palacio, pero tampoco es una choza. Es una casa de 2 plantas construida alrededor de un patio central, con paredes de ladrillo cocido y vigas de madera en el techo. La habitación donde duerme tiene una ventana pequeña que da al patio, no a la calle, una característica distintiva de la arquitectura harapense. Esta privacidad, este volverse hacia el interior. Nalini se levanta de su cama una plataforma de ladrillo cubierta con mantas de algodón y camina descalza por el piso de ladrillo perfectamente nivelado. Sube por una escalera interior hasta la terraza. Desde allí puede ver los techos planos de las casas vecinas extendiéndose en todas direcciones como un mar geométrico. Más allá, la ciudadela se eleva, imponente pero no amenazante. Baja al patio central, donde hay un pozo privado, construido con ladrillos en espiral, descendiendo varios metros hasta alcanzar el agua subterránea. Nalini baja un cubo de terracota atado a una cuerda. El agua que sube es fresca, limpia. La vierte en una jarra de cerámica decorada con patrones geométricos, círculos, líneas onduladas, motivos que quizás tienen significados que nunca conoceremos. Cruza el patio hacia una habitación pequeña en una esquina. Es el baño. Sí, un baño privado en una casa del año 2400 a.C. El piso está ligeramente inclinado hacia un desagüe conectado al sistema de alcantarillado de la calle. Nalini se baña vertiendo agua sobre sí misma con una jarra más pequeña. El agua usada fluye por el desagüe, recorre un canal cubierto dentro de la pared, sale a la calle a través de una tubería de cerámica y se une al canal principal de drenaje que corre por el centro de la calle, cubierto con losas de piedra. Este es el nivel de planificación urbana de Harappa. Este es el tipo de sofisticación que no volverá a verse en ciudades humanas durante 2000 años. Mientras Nalini se viste una prenda de algodón teñida con índigo, quizás, o de color natural, sostenida con un cinturón decorado con cuentas de cornalina, su esposo Rajan Rey, aunque paradójicamente no hay evidencia de que Harappa tuviera reyes, prepara su kit de trabajo. Es fabricante de sellos, un artesano especializado cuya habilidad es altamente valorada. Los sellos del Indo son obras maestras en miniatura. Pequeños cuadrados de esteatita piedra jabonosa suave tallados con precisión microscópica. Miden aproximadamente 2 centímetros por lado. En su superficie grabada aparecen animales, toros jorobados con cuernos majestuosos, rinocerontes, elefantes, tigres, cocodrilos, criaturas reales y quizás algunas míticas, y sobre cada animal una inscripción. Símbolos que forman la escritura del Indo, ese acertijo que ha desafiado a criptógrafos durante un siglo. Rajan toma uno de sus sellos terminados. Un toro magnificente lo mira desde la piedra. Sobre él, 4 símbolos tallados con reverencia. ¿Qué dirá aquí?, le preguntó una vez su hijo pequeño, señalando los símbolos. Rajan sonrió. Dice quién somos, de dónde venimos, qué prometemos. Pero la verdad es que ni siquiera Rajan sabe con certeza si los símbolos representan palabras, sílabas o conceptos. Solo sabe que son importantes, que cada comerciante necesita uno, que se usan para marcar mercancías, para autenticar transacciones, para identificar propietarios. Sale de su casa hacia su taller. La calle es ancha suficiente para que 2 carretas pasen lado a lado y perfectamente recta. No hay desperdicios acumulándose en las esquinas, no hay lodo. El sistema de drenaje funciona impecablemente. Los vecinos que pasan lo saludan con gestos de la cabeza o palabras breves. Hay una sensación de orden, de comunidad, de propósito compartido, que permea el aire matutino. En el taller, Rajan se sienta frente a su mesa de trabajo. Sus herramientas son simples pero efectivas. Buriles de cobre, piedras para pulir,
sustancias abrasivas para el acabado fino. Toma un bloque de esteatita cruda y comienza a visualizar. Hoy hará un sello para un comerciante que viaja frecuentemente a Lothal, el gran puerto en el sur. El comerciante quiere un elefante símbolo de fuerza y sabiduría y su nombre en escritura de lindo. Las horas pasan. Los dedos de Rajan se mueven con precisión aprendida durante décadas. Cada línea debe ser perfecta porque el sello se usará al revés, presionándolo contra arcilla blanda. Cualquier error se magnificará. Mientras trabaja, piensa en su oficio. Su padre le enseñó. El padre de su padre le enseñó a él. ¿Hasta dónde se remonta este conocimiento? ¿Quién fue el primer artesano que miró una piedra suave y vio en ella la posibilidad de capturar imágenes e ideas? Fuera, en las calles de Harappa, la ciudad cobra vida plenamente. Los mercados se llenan. Comerciantes despliegan sus mercancías sobre mantas, granos de trigo y cebada, legumbres, frutas secas, especias. Artesanos ofrecen sus productos, vasijas de cerámica, cuentas de diferentes colores y materiales, herramientas de cobre y bronce, telas de algodón teñidas. Hay vendedores de comida preparada, panes planos cocinados en hornos de barro, vegetales asados, quizás algo de pescado traído desde el río. Un niño, llamémosle Mohan, el encantador, corre entre los puestos con sus amigos. Lleva en la mano un juguete sorprendentemente sofisticado, un pequeño carrito de terracota con ruedas que giran de verdad. Los arqueólogos han encontrado docenas de estos juguetes en las excavaciones de Harappa y otras ciudades del Indo. Carritos, muñecas con extremidades articuladas, silbatos con forma de pájaros. Los niños de hace 4500 años jugaban, reían, imaginaban, igual que los niños de hoy. Mohan se detiene frente al puesto de un vendedor de cuentas. Los colores lo hipnotizan. El rojo profundo de la cornalina, el azul brillante del lapislázuli, el verde translúcido de la amazonita, el blanco puro del marfil. El vendedor, un hombre mayor con manos manchadas por los tintes, le sonríe. ¿Te gusta, pequeño? Estas cuentas han viajado desde más allá de las montañas, algunas desde tierras que nunca visitarás, pero tú las puedes tener aquí, en tu mano. El comercio es el alma de Harappa. No solo el comercio local, aunque ese es vital, sino el comercio a larga distancia que conecta el Indo con el mundo conocido. Los barcos zarparían desde puertos como Lothal, navegarían por el Golfo Pérsico, arribarían a Mesopotamia donde sumerios, acadios y más tarde babilonios cambiarían sus productos por los del Indo. Las caravanas cruzarían las montañas hacia Afganistán y Asia Central, regresando con lapislázuli, esa piedra azul celeste que los reyes y dioses mesopotámicos codiciaban más que el oro. ¿Qué exportaba Harappa? Cornalina, esas cuentas rojas tan valoradas que se han encontrado en tumbas reales de Ur, maderas preciosas, algodón tejido, marfil de elefante, productos del mar como conchas y perlas. Y probablemente, aunque esto es especulación, especias y tintes que no dejaron rastro arqueológico pero que habrían sido invaluables. ¿Qué importaba? Metales que no existían localmente, estaño para hacer bronce, oro y plata, piedras preciosas y semipreciosas, herramientas especializadas e ideas, porque el comercio siempre trae ideas, aunque no podamos rastrearlas en el registro arqueológico. En la ciudadela, en la plataforma elevada que domina la ciudad, otro tipo de actividad tiene lugar. Aquí están los edificios más grandes, los graneros donde se almacena el excedente agrícola de toda la región. No son templos en el sentido tradicional. No hay estatuas de dioses de 10 metros de altura. No hay relieves que glorifiquen conquistas militares. Son estructuras funcionales, pero su tamaño y ubicación hablan de su importancia.
Un administrador, llamémosle Surya, Sol, revisa las entradas del día. Los agricultores llegan con carretas cargadas de grano, se pesan las cantidades, se marcan con sellos en tablillas de arcilla, los números se registran. Y aquí está otro misterio. La civilización del Indo tenía un sistema de pesas y medidas estandarizado con precisión asombrosa, con pesas que seguían una progresión matemática específica. ¿Cómo desarrollaron tal precisión sin calculadoras, sin notación decimal escrita, sin las herramientas que consideramos esenciales para la matemática? Surya no se hace estas preguntas. Para él, esto es simplemente cómo se hacen las cosas, cómo siempre se han hecho. Los estándares son los estándares, las medidas son las medidas, el orden es el orden. Su trabajo es mantener el sistema funcionando, asegurar que haya suficiente grano para alimentar a la ciudad durante la estación seca, que los excedentes se distribuyan equitativamente, que nadie pase hambre, mientras otros acumulan abundancia. ¿Había desigualdad en Harappa? Sin duda. Las casas varían en tamaño, algunas considerablemente más grandes que otras, pero incluso las casas más modestas tienen acceso al sistema de agua y drenaje. Incluso los barrios más pobres están planificados con el mismo cuidado que los más ricos. Es una forma de desigualdad diferente a la que veremos en Egipto o Mesopotamia, donde palacios monumentales contrastan brutalmente con chozas de barro. Al atardecer, Nalini y Rajan se reúnen con sus hijos en el patio. La brisa del anochecer trae alivio del calor del día. Cenan juntos pan, lentejas, vegetales, quizás algo de pescado. Hablan sobre el día. El hijo mayor, que está aprendiendo el oficio de su padre, muestra su primer intento de tallar un sello. Es torpe, imperfecto, pero Rajan lo elogia. Todos empezamos así. Con el tiempo, tus manos aprenderán lo que tu mente ya sabe. La hija menor, una niña de tal vez 6 años, juega con su muñeca de terracota, le cuenta historias inventadas. Nalini la observa con ternura. Soñaba Nalini con un futuro diferente para su hija, o asumía que la vida continuaría así, generación tras generación, las mismas calles, las mismas casas, los mismos rituales. Mientras la noche envuelve Harappa, mientras las luces de las lámparas de aceite comienzan a brillar en miles de ventanas, mientras las familias se retiran a sus hogares y la ciudad se sume en un silencio relativo, solo interrumpido por el ladrido ocasional de un perro o el llanto de un bebé, podemos sentir algo extraordinario. Una civilización en pleno florecimiento, una sociedad que ha encontrado formas de organización que funcionan, que perduran, que permiten a decenas de miles de personas vivir juntas en relativa armonía. No es perfecto. Nunca lo es cuando se trata de sociedades humanas. Hay conflictos, estamos seguros, hay crímenes. Hay ambiciones frustradas y corazones rotos y tragedias personales que no dejan marcas en los ladrillos. Pero hay también algo admirable, algo que hará que los arqueólogos 4 milenios después se pregunten, ¿cómo lo lograron? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? Hemos viajado desde los orígenes hasta el despertar completo de esta civilización misteriosa. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo Harappa y el Indo expandieron su influencia mucho más allá de sus fronteras, creando una red de conexiones que abarcó el mundo conocido. La red se extiende. Como una telaraña tejida con paciencia infinita, la influencia de la civilización del Valle del Indo se propaga a través de miles de kilómetros. Es el año 2300 a.C. Harappa no está sola. A 800 kilómetros hacia el sur, Mohenjo-Daro
Montículo de los Muertos en Sindhi moderno, un nombre sombrío para un lugar que una vez fue próspero se alza igualmente magnífica. Las dos ciudades son gemelas separadas por distancia pero unidas por diseño idéntico, por estándares compartidos, por una visión común que desafía explicaciones simples. Imaginemos a un comerciante, llamémosle Dhruva, eterno preparándose para un viaje desde Harappa hasta Mohenjo-Daro. No es un viaje trivial. 800 kilómetros en una era sin ferrocarriles, sin automóviles, sin carreteras pavimentadas como las que los romanos construirán milenios después. Pero es un viaje que Dhruva ha hecho docenas de veces. Conoce las rutas, los puntos de descanso, los peligros. Su caravana consiste en 20 carretas de madera con ruedas sólidas tiradas por bueyes. Cada carreta lleva mercancías cuidadosamente empacadas. Sellos de esteatita, cuentas de cornalina, telas de algodón teñidas con índigo, herramientas de cobre, vasijas de cerámica pintadas. Los productos están marcados con sellos que identifican su origen y su propietario. La estandarización lo hace todo más fácil. Dhruva sabe que un ladrillo de Harappa tendrá exactamente las mismas dimensiones que un ladrillo de Mohenjo-Daro, que una pesa de 1 kilogramo aquí pesará exactamente 1 kilogramo allá. La caravana parte al amanecer. Los bueyes se mueven lentamente pero con constancia. El paisaje se despliega. Campos irrigados donde agricultores ya están trabajando. Pequeñas aldeas que suministran alimento y refugio a viajeros, ríos que deben cruzarse con cuidado, extensiones de terreno más salvaje, donde los animales salvajes, tigres, elefantes, rinocerontes, todavía reinan. Dhruva viaja con guardias armados. No porque la ruta sea especialmente peligrosa. La civilización del Indo parece haber sido notablemente pacífica comparada con Mesopotamia o Egipto. Hay muy poca evidencia arqueológica de conflictos armados, sino porque las mercancías valiosas siempre requieren protección. Los guardias llevan lanzas con puntas de cobre, quizás arcos, definitivamente cuchillos. Pero en todas las semanas de viaje es probable que no enfrenten ningún ataque humano. Las amenazas principales son los elementos, tormentas repentinas que convierten caminos en lodazales, el calor extremo que puede matar a hombres y animales, las fiebres que a veces se propagan entre viajeros. Por las noches, la caravana acampa. Se encienden fogatas, se prepara comida, pan, lentejas, lo que puedan comprar o cazar. Los hombres se sientan alrededor del fuego, compartiendo historias. Dhruva, como veterano de la ruta, cuenta sobre las maravillas de Mohenjo-Daro. El gran baño, dice con reverencia. No hay nada igual. Una piscina enorme, del tamaño de... imagínalo, del tamaño de 30 habitaciones, con escaleras en ambos extremos, sellada con betún para que no pierda agua, y alrededor, habitaciones pequeñas, como si fuera un lugar para ceremonias importantes. Un joven comerciante que hace su primer viaje largo escucha con los ojos muy abiertos. ¿Por qué tan grande?, pregunta. ¿Quién necesita tanto agua? Dhruva se encoge de hombros. Los sabios dicen que es para rituales de purificación, que el agua limpia no solo el cuerpo sino el espíritu, que antes de ciertos eventos importantes, matrimonios, festivales, la gente se sumerge completamente, lavándose de impurezas. Hace una pausa. Pero nadie sabe con certeza. Como tantas cosas de nuestros ancestros, los propósitos originales se han vuelto borrosos. Pero mantenemos las tradiciones porque funcionan, porque unen a la comunidad. Días después, la caravana llega a Mohenjo-Daro, y el joven comerciante comprende por qué Dhruva habla con tal admiración.
La ciudad es una réplica casi exacta de Harappa, pero con sus propios toques distintivos. El Gran Baño, efectivamente, es impresionante. 12 metros de largo, 7 de ancho, 2,5 metros de profundidad. Un logro de ingeniería hidráulica que no tiene paralelo en su era. Pero no son solo estas dos ciudades gemelas. La red se extiende mucho más. Dholavira, en la actual Gujarat, es una maravilla de gestión de agua en medio de un clima árido. Los ingenieros de Dholavira construyeron reservorios masivos para capturar cada gota de lluvia monzónica, sistemas de canales que distribuían el agua con eficiencia asombrosa. La ciudad tenía incluso un letrero monumental, una inscripción en escritura del Indo hecha con ladrillos, cada letra del tamaño de un hombre. ¿Qué decía? No lo sabemos, pero su escala sugiere algo importante. Un nombre, una proclamación, una advertencia, una bienvenida. Hacia la costa, Lothal se convierte en el puerto principal de la civilización. Los constructores de Lothal crean algo revolucionario, un dique artificial, una dársena donde los barcos pueden atracar de forma segura, protegidos de las mareas y tormentas. Es el primer dique conocido en el mundo. Desde aquí, barcos de madera con velas de algodón zarparán hacia el Golfo Pérsico, estableciendo rutas comerciales que persistirán durante siglos. Imaginemos ahora esos barcos. No son grandes según estándares modernos, quizás 20 metros de largo, pero están bien construidos, con tablas de madera de teca o siso, calafateados con sustancias vegetales y betún para hacerlos impermeables. Los marineros del Indo son expertos, conocen las corrientes, las estrellas, los vientos monzónicos que pueden impulsar sus barcos o destruirlos. Un capitán, llamémosle Varuna, como el dios védico del océano, se prepara para una expedición a Mesopotamia. Su barco lleva cornalina, conchas, maderas preciosas, marfil, algodón. Espera regresar con cobre de Omán, estaño de tierras aún más lejanas, plata, quizás algo de lana mesopotámica de alta calidad. El viaje es peligroso. El mar Arábigo puede ser traicionero. Varuna ha perdido amigos ante tormentas, ante accidentes, ante enfermedades que se propagan en barcos hacinados. Pero también ha visto maravillas. Delfines nadando junto al barco como espíritus juguetones del mar, puestas de sol que tiñen el agua de colores imposibles, tierras extrañas con gente que habla lenguas incomprensibles y adora dioses diferentes. Cuando Varuna llega a Ur o Lagash en Mesopotamia, causa sensación. Los mercaderes mesopotámicos reconocen los sellos del Indo. Se han encontrado sellos harapenses en sitios mesopotámicos, evidencia física de estos contactos. Hay traductores, intermediarios, que hablan tanto las lenguas mesopotámicas como suficiente del lenguaje del Indo para facilitar transacciones. En tablillas cuneiformes de Mesopotamia, los escribas registran comercio con lugares que llaman Meluja. Los historiadores creen que Meluja es un nombre para la civilización del Valle del Indo. Las tablillas mencionan productos típicos del Indo: cornalina, marfil, madera de sisú. Mencionan incluso a intérpretes de Meluja, personas del Indo que vivían en Mesopotamia, sirviendo de puente entre civilizaciones. ¿Qué pensaban los mesopotámicos de esta gente del este? ¿Los veían como exóticos, misteriosos, fascinantes, o simplemente como socios comerciales útiles? Las tablillas son frustrantemente escuetas. Registran transacciones, cantidades, precios. No nos dicen si un escriba sumerio y un comerciante del Indo alguna vez se sentaron juntos a compartir comida, a intercambiar historias sobre sus dioses y familias, a descubrir que a pesar de todas las diferencias, ambos anhelaban las mismas cosas fundamentales: seguridad, prosperidad, significado. De vuelta en el Indo, la expansión no es solo geográfica. Es también conceptual, tecnológica, cultural.
Las técnicas de construcción se refinan. Los artesanos desarrollan nuevas formas de trabajar metales, de crear aleaciones, de tallar piedras duras. Los agricultores experimentan con cultivos, descubren que la rotación de campos mantiene la fertilidad del suelo, desarrollan sistemas de irrigación cada vez más sofisticados. Y hay intercambios de ideas con pueblos vecinos. Hacia el este, grupos que eventualmente formarán la civilización védica. Hacia el oeste, tribus pastorales que cruzan las montañas. Hacia el sur, pescadores y comerciantes costeros con sus propias tradiciones. La civilización del Indo no existe en aislamiento. Es parte de un mundo más amplio, conectado por el comercio, por el movimiento de personas, por la inevitable mezcla que ocurre cuando culturas se encuentran. Una mujer, llamémosla Priya, amada, es tejedora en Harappa. Ha oído historias sobre técnicas de teñido, de comerciantes que viajaron al oeste. Decide experimentar. Combina índigo con otro tinte que un amigo trajo de una región montañosa. El resultado es un color que nunca ha visto antes. Un púrpura profundo, casi negro, fascinante. Priya crea una tela con este nuevo color. La lleva al mercado. Los comerciantes se aglomeran alrededor. ¿De dónde viene este color?, preguntan. ¿Qué usaste? Priya sonríe. Explica su proceso. Pronto, otros tejedores están experimentando con combinaciones similares. Un pequeño cambio. Pero estos pequeños cambios, acumulados un nuevo color aquí, una técnica mejorada allá, una innovación de diseño más allá, son lo que impulsa a las civilizaciones hacia adelante. En los campos alrededor de las ciudades, agricultores trabajan tierras cada vez más productivas. Han aprendido que el limo depositado por las inundaciones anuales es el mejor fertilizante. Han desarrollado calendarios no escritos en forma que podamos leer, pero transmitidos oralmente, observando las estrellas, los patrones del clima que les dicen cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo dejar los campos en barbecho. Un agricultor anciano, llamémosle Dharam, de ver, enseña a su nieto. Mira, dice, señalando el cielo nocturno. ¿Ves esa constelación? Cuando alcanza ese punto, sabes que los monzones están cerca. Cuentas los días, preparas las semillas. Y cuando la primera lluvia cae, el primer beso verdadero de agua después de meses de sequía, sales y plantas. No antes, porque las semillas morirán en tierra seca. No después, porque perderás días preciosos de la temporada de crecimiento. El nieto escucha con atención. Este conocimiento es vida. Sin él, las familias pasan hambre. Con él hay abundancia. Es conocimiento que debe transmitirse con precisión, que debe honrarse, que conecta a esta generación con todas las anteriores y todas las futuras. Mientras las estrellas giran sobre el Valle del Indo, mientras las ciudades brillan tenuemente con luces de lámparas de aceite, mientras los barcos navegan hacia horizontes lejanos y las caravanas serpentean por rutas polvorientas, mientras artesanos crean, agricultores cultivan, comerciantes negocian, niños juegan y ancianos transmiten sabiduría, la civilización alcanza su ritmo, su flujo natural. Ha encontrado un equilibrio, una forma de ser que funciona. Pero ningún equilibrio dura para siempre, porque las civilizaciones, como todas las cosas humanas, son dinámicas, cambian, evolucionan, y el apogeo, cuando llega, contiene ya invisible aún las semillas de todo lo que vendrá después. Es el momento de máximo esplendor, el año 2100 a.C. La civilización del Valle del Indo ha alcanzado su cenit. Más de 1000 asentamientos salpican el paisaje, desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades,
Una población estimada en 5 millones de personas, más que el Egipto contemporáneo, más que toda Mesopotamia, vive bajo estándares compartidos, conectada por comercio y cultura. Harappa, en este momento, es una metrópolis de tal vez 40.000 habitantes. 40.000 personas viviendo en casas de ladrillo, caminando por calles pavimentadas, usando sistemas de agua y drenaje que no tienen paralelo en el mundo antiguo. Para poner esto en perspectiva, cuando Harappa estaba en su apogeo, la mayoría de los europeos vivían en chozas de barro y paja. La escritura apenas comenzaba a desarrollarse en China. Gran parte del mundo aún consistía en pequeñas tribus de cazadores-recolectores o agricultores de subsistencia. Imaginemos un día típico en Harappa durante este período dorado. El sol se eleva sobre una ciudad bulliciosa de actividad. En los talleres del barrio de artesanos, los hornos ya están encendidos. Los alfareros giran sus tornos, sí, tornos de alfarero. Otra innovación, creando vasijas perfectamente simétricas con una velocidad y habilidad que viene de generaciones de refinamiento. Las vasijas se decoran con pigmentos minerales, óxidos de hierro para rojos, óxidos de manganeso para negros, compuestos de cobre para verdes y azules. Un alfarero, llamémosle Kavi, poeta. Aunque hace vasijas, en lugar de versos ha desarrollado su propio estilo distintivo. Sus vasijas llevan patrones geométricos complejos, círculos concéntricos, diseños de espiga, motivos ondulantes que quizás representan agua o serpientes. No hay escritura en sus vasijas. La escritura del Indo aparece principalmente en sellos, pero hay arte, hay expresión personal dentro de tradiciones colectivas. La hija de Kavi, una niña de 12 años, llamémosla Tara, Estrella, observa mientras su padre trabaja. Ella misma está aprendiendo el oficio, aunque en esta sociedad las niñas tienen opciones. Los estudios de restos esqueléticos sugieren que las mujeres del Indo tenían dietas similares a las de los hombres, que no sufrían signos evidentes de abuso físico sistemático, que vivían vidas relativamente largas para estándares antiguos. Es tentador idealizar, pero la evidencia arqueológica sugiere una sociedad más igualitaria que muchas de sus contemporáneas. «Padre», pregunta Tara, ¿por qué siempre usas ese patrón de círculos? Kavi considera la pregunta mientras sus manos continúan su danza sobre la arcilla giratoria. Los círculos representan completitud, hija. Ciclos. El sol que sale y se pone. La luna que crece y mengua. Las estaciones que giran. El agua del río que fluye al mar y regresa como lluvia. Todo en nuestro mundo se mueve en círculos. Los entiendo mejor que las líneas rectas. En otro sector de la ciudad, en un edificio grande cerca de la ciudadela, un grupo de personas se reúne. ¿Son qué? ¿Líderes? ¿Consejo de ancianos? ¿Representantes de diferentes barrios o gremios? Nadie lo sabe con certeza porque, frustrantemente, no hay evidencia clara de estructuras de gobierno en el Indo. No hay palacios identificables. No hay tumbas reales llenas de oro. No hay estelas que glorifiquen conquistadores. Es como si la civilización funcionara por consenso colectivo más que por dictado de un gobernante supremo. Uno de los reunidos es un hombre de unos 50 años, llamémosle Bharat, el que sustenta. Su papel es coordinar la distribución de grano desde los graneros centrales. Los monzones fueron buenos este año, informa. Los graneros están 3/4 llenos. Tenemos suficiente para alimentar a la ciudad durante 18 meses si fuera necesario. Propongo que apartemos una porción adicional para semillas y que el resto esté disponible para intercambio con ciudades hermanas que podrían haber tenido peores cosechas. Otra persona, una mujer de pelo gris, llamémosla Devika, divina habla. He recibido mensajes desde Mohenjo-Daro. Reportan que el río está cambiando su curso lentamente.
Están considerando construir nuevas defensas. Quizás deberíamos enviar a algunos de nuestros ingenieros de agua para ayudar. Lo que afecta a una ciudad nos afecta a todos. La discusión continúa. No hay gritos. No hay proclamaciones dramáticas de poder absoluto. Es más parecido a una junta de directores moderna que a una corte real antigua. Pragmática, enfocada en problemas prácticos, orientada al bienestar colectivo. ¿Es esta una imagen romántica que proyectamos sobre evidencia limitada? Quizás, pero la arqueología es clara en lo que no encuentra. No hay evidencia de guerras masivas, no hay murallas defensivas imponentes alrededor de las principales ciudades, no hay grandes cantidades de armas, no hay señales de destrucción violenta entre ciudades del Indo. Algo diferente estaba sucediendo aquí. En las calles, la vida cotidiana transcurre con ritmo tranquilo pero constante. Los niños asisten a clases, sí, hay evidencia de educación, aunque no sabemos exactamente qué se enseñaba. Juegan en los patios después. Las niñas saltan la cuerda hecha de fibra de algodón. Los niños corren tras pelotas hechas de trapo envuelto. Los juguetes son abundantes. Animales de terracota con cabezas movibles, silbatos, carritos con ruedas funcionales, dados porque incluso en tiempos antiguos la gente jugaba juegos de azar. Una niña, llamémosla Anjali, ofrenda, juega con sus muñecas en el patio de su casa mientras su madre teje. Esta es la princesa, dice Anjali, sosteniendo una muñeca mejor vestida. Y esta es su amiga que la ayuda. Las muñecas están teniendo una aventura imaginaria que involucra un viaje a través del desierto para encontrar una ciudad mágica. La madre sonríe. Los sueños de los niños son universales, trascendiendo tiempo y lugar. En el puerto de Lothal, barcos llegan y parten. Uno acaba de regresar de un viaje de 3 meses a Mesopotamia. La tripulación está exhausta pero jubilosa. Han sobrevivido tormentas, calmas chicha que los dejaron inmóviles durante días, encuentros con piratas que afortunadamente no resultaron en violencia, y han regresado con riqueza, cobre de alta calidad, lana fina, tablillas de arcilla, con sellos mesopotámicos que servirán como recibos y contratos. El capitán Varuna, sí, el mismo de quien hablamos antes, ahora más viejo pero aún navegando desembarca con piernas temblorosas. Siempre toma días acostumbrarse a tierra firme después de meses en el mar. Sus marineros descargan la mercancía con cuidado. Cada pieza está catalogada, marcada con sellos, destinada a comerciantes específicos que pagaron por adelantado o que comprarán en el mercado. Un escriba local, porque aunque no podemos leer su escritura, es evidente que había escribas llevando registros hace marcas en una tablilla de arcilla. Cada lingote de cobre se pesa usando las pesas estandarizadas del Indo. Las medidas se anotan, el sistema funciona con eficiencia impresionante. Varuna camina por las calles de Lothal hacia la casa de su familia. 3 meses ausente. Sus hijos probablemente han crecido. Su esposa se pregunta si ella se preocupó, si pensó que esta vez el mar podría habérselo llevado. Ve a un vendedor de flores y compra un ramo de lotos, flores sagradas, flores de belleza que crecen en el lodo pero permanecen puras, un regalo de paz, de reencuentro. La reunión es emotiva, lágrimas, abrazos, preguntas atropelladas. Los niños quieren saber sobre monstruos marinos y tierras extranjeras. La esposa simplemente se aferra a él, sintiendo su solidez, su presencia, la prueba de que ha regresado. Cada viaje, susurra ella esa noche mientras yacen juntos. Pienso que será el último, que te quedarás aquí, que construiremos una vida tranquila. Varuna acaricia su cabello. Tal vez, dice, tal vez pronto.
Pero el mar me llama aún, y las rutas deben mantenerse abiertas. Nuestras ciudades dependen del comercio. En Jarapa, en el sector donde viven los talladores de sellos, Rayan ahora un maestro artesano de reputación considerable entrena a un nuevo aprendiz. No es su hijo esta vez, es un joven de otra familia, uno que mostró talento especial para el trabajo minucioso. En la civilización del Indo, las habilidades parecen valorarse tanto como el linaje. El secreto, explica Rayan, no está solo en las manos, está en los ojos, en ver lo que aún no existe. Este bloque de esteatita ahora es solo piedra, pero dentro de él hay un toro magnificente esperando emerger. Tu trabajo es quitar todo lo que no es el toro, ¿entiendes? El aprendiz asiente, aunque no está seguro de entender completamente. Rayan le pasa un buril. Ahora intenta, pero primero cierra los ojos, visualiza. Cuando puedas ver el toro con claridad en tu mente, abre los ojos y deja que tus manos lo liberen de la piedra. En los campos que rodean la ciudad, la cosecha está en pleno apogeo. Los monzones de este año fueron perfectos, ni demasiado poco. El trigo se alza dorado bajo el sol. Los agricultores trabajan en grupos, cortando los tallos con hoces de cobre, atándolos en gavillas, transportándolos a áreas de trilla, donde bueyes caminarán en círculos sobre el grano para separar las semillas de la paja. Es trabajo duro, agotador bajo el sol implacable, pero también hay alegría. Cantan mientras trabajan canciones que nunca escucharemos, en una lengua que se ha perdido, pero podemos imaginar su ritmo, su propósito de hacer el trabajo más llevadero, de mantener a todos moviéndose en sincronía. Durante los descansos, comparten agua de jarras de barro que mantienen relativamente fresca mediante evaporación. Comen pan y legumbres traídos por mujeres de las aldeas cercanas. Un agricultor viejo, el mismo Dharam que enseñó a su nieto sobre las estrellas, se sienta a la sombra de un árbol de Nim. Su cuerpo ya no puede mantener el ritmo del trabajo intenso, pero su presencia es valorada. Los jóvenes vienen a pedirle consejo. ¿Debemos plantar en el campo norte el próximo año?, pregunta uno. Dharam considera. El campo norte descansó 2 años. Su fuerza ha regresado. Sí, planten allí, pero dejen el campo este en barbecho. Denle tiempo para renovarse. La tierra es como una persona, necesita descanso para continuar dando. Mientras el sol comienza su descenso, mientras las sombras se alargan y el calor finalmente cede, Jarapa resplandece. Es una ciudad en su plenitud, una civilización en el pico de su poder. Todo funciona. Las calles están limpias, los graneros están llenos, el comercio fluye, las familias están seguras, los niños crecen sanos, los viejos son respetados. Hay arte, hay música, aunque los instrumentos no han sobrevivido. Figuras de terracota de bailarines sugieren una cultura rica en expresión. Hay juegos, hay rituales que dan significado a la vida más allá de la mera supervivencia. Pero en este momento perfecto, en este apogeo de orden y prosperidad, las semillas del cambio ya están germinando. El clima está comenzando a cambiar, imperceptiblemente al principio. Los ríos están empezando a comportarse de manera diferente. Y desde el noroeste, poblaciones están en movimiento, presionadas por sus propias crisis, buscando nuevas tierras. Por ahora, en este día dorado del año 2100 a.C., nada de eso es evidente. Jarapa simplemente es magnífica, ordenada, humana en su escala a pesar de su sofisticación, un logro del ingenio humano que merece ser recordado
que merece su lugar en el panteón de grandes civilizaciones. Este era el momento de máximo esplendor, pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. Las grietas comienzan como susurros. Es el año 2000 antes de Cristo. Para un observador casual, Jarapa parece tan próspera como siempre. Las calles siguen siendo rectas. El sistema de drenaje continúa funcionando. Los mercados están llenos, pero algo está cambiando. Algo sutil al principio, fácil de ignorar, pero que crece con cada estación que pasa. El clima está cambiando. Los monzones, esos regalos anuales del cielo que han sostenido la civilización durante 1000 años, están volviéndose menos confiables. Un año las lluvias llegan tarde. Al siguiente, son escasas. Un tercer año, son demasiado intensas y causan inundaciones destructivas en lugar de fertilizadoras. Los patrones que los agricultores conocían tan bien, que pasaron de generación en generación, ya no se sostienen. Dharam, ahora anciano y encorvado, mira al cielo con preocupación. «Las estrellas están en su lugar», murmura a su nieto, ahora un hombre adulto con su propia familia. Las estaciones cambian como siempre, pero las lluvias ya no escuchan. Es como si los dioses del clima se hubieran vuelto sordos a nuestras oraciones. ¿Qué está causando este cambio climático del segundo milenio antes de Cristo? Los científicos modernos tienen teorías. Un debilitamiento del sistema de monzones del sur de Asia, cambios en los patrones globales de circulación atmosférica, posibles erupciones volcánicas que afectaron el clima mundial. Pero para la gente de Jarapa, sin meteorología moderna, sin satélites, sin modelos climáticos computarizados, es simplemente un misterio aterrador. El mundo que conocían se está volviendo impredecible. Las consecuencias son graduales pero acumulativas. Las cosechas disminuyen, no dramáticamente al principio, un 10% menos un año, un 15% al siguiente. Los graneros, que siempre estuvieron 3/4 llenos, ahora están solo a la mitad, luego a 1/3. El colchón de seguridad que permitía a la civilización resistir malos años se está erosionando. En las reuniones de coordinación en Jarapa, las discusiones se vuelven más tensas. Bharat, el coordinador de distribución de granos, ahora tiene canas y arrugas profundas alrededor de los ojos. No podemos continuar exportando grano a ciudades que tuvieron peores cosechas, dice con voz cansada. Debemos priorizar nuestra propia población. Si los monzones fallan de nuevo el próximo año. Devika, también mayor, sacude la cabeza. Si cada ciudad prioriza solo su propia supervivencia, el sistema completo colapsa. Nuestra fortaleza siempre ha sido nuestra interconexión. Si Mohenjo-Daro pasa hambre, eventualmente nosotros también pasaremos hambre porque el comercio se interrumpirá. Porque, ¿qué comercio?, interrumpe un hombre más joven, uno que nunca habló en estas reuniones antes. Los comerciantes reportan que las rutas están volviéndose más peligrosas. Grupos de personas desplazadas, desesperadas, atacan caravanas. Los barcos regresan con menos frecuencia. El capitán Varuna no ha regresado de su último viaje. ¿Está muerto? ¿Decidió establecerse en otra parte? Nadie lo sabe. El silencio que sigue es pesado, cargado de implicaciones. Los ríos también están cambiando. El Sarasvati, ese río poderoso que alimentaba tantos asentamientos, está disminuyendo.
Algunos años, partes de su curso se secan completamente durante la estación seca. Los científicos modernos saben que esto fue causado por cambios tectónicos, movimientos sutiles de la corteza terrestre que alteraron el drenaje de la región. Pero para la gente de Lindo es otra señal de que el mundo que conocían se está desintegrando. Aldeas enteras a lo largo del Sarasvati son abandonadas. Las familias empaquetan lo que pueden llevar: herramientas, semillas, algunas posesiones preciadas, y se mueven hacia el este, hacia el Ganges o hacia el sur, hacia Gujarat. No son migraciones masivas repentinas, son éxodos graduales de familias y pequeños grupos, cada uno tomando la dolorosa decisión de dejar atrás hogares donde sus ancestros vivieron durante generaciones. Una mujer, llamémosla Meera, límite del océano, toma la mano de su hija mientras miran por última vez su aldea. El pozo que su abuelo construyó se ha secado. Los campos que antes producían trigo abundante ahora muestran tierra agrietada. ¿Volveremos?, pregunta la niña. Meera no tiene respuesta, solo lágrimas que se niega a dejar caer, porque debe ser fuerte, porque su familia depende de ella. En las ciudades principales como Harappa, la población está cambiando. Llegan refugiados de áreas más afectadas. La planificación urbana cuidadosa que caracterizó la construcción original se desintegra a medida que se construyen estructuras improvisadas para acomodar a los recién llegados. Casas se subdividen, patios se llenan de construcciones adicionales. El sistema de drenaje, diseñado para una cierta densidad de población, comienza a sobrecargarse. Las calles ya no están tan limpias. Los artesanos enfrentan sus propios desafíos. Rajan, el maestro tallador de sellos, nota que los pedidos disminuyen. Los comerciantes que antes compraban docenas de sellos nuevos cada año ahora vienen con menos frecuencia. «Ya no viajo tan lejos», explica uno de sus clientes regulares. «Las rutas son inciertas y, francamente, el mercado en Mesopotamia está cambiando. Hay menos demanda por nuestros productos. Los comerciantes allá prefieren materiales de otras regiones ahora». Rajan mira sus herramientas, sus bloques de esteatita, los sellos parcialmente terminados en su taller. Toda su vida ha perfeccionado este oficio. ¿Qué valor tiene su maestría si nadie necesita sus productos? Su esposa Nalini, también mayor, pone una mano en su hombro. «Enseñarás», dice suavemente. «Tu conocimiento no morirá contigo. Quizás las cosas mejorarán. Quizás los nietos de nuestros nietos usarán las técnicas que preservamos. Pero ambos saben que es una esperanza frágil. Ya han visto a jóvenes, incluido su propio nieto, elegir otros oficios. La fabricación de sellos requiere años de aprendizaje para algo que cada vez menos gente necesita. Es más práctico aprender agricultura, construcción, oficios que siempre tendrán demanda. Las tensiones sociales aumentan. Disputas sobre recursos, agua de los pozos comunales, espacio en los graneros, acceso a áreas de comercio se vuelven más comunes. No hay violencia masiva, no aún. Pero hay una erosión del sentido de comunidad que antes definió la vida en el Indo. La confianza mutua que permitió el sistema funcionar tan eficientemente por tanto tiempo está gastándose. Un incidente lo ilustra claramente. Dos familias en Harappa disputan sobre un pozo. Ambas han usado el pozo durante generaciones, pero ahora, con el nivel freático bajando, el pozo produce menos agua. «Mi familia llegó primero a esta área», insiste un hombre. «Nuestros ancestros excavaron este pozo. Tenemos más derecho». La otra familia argumenta con igual pasión. El conflicto escala. Vecinos toman lados. Eventualmente los líderes locales intervienen, negocian un acuerdo de distribución de agua. Pero el hecho de que tal disputa ocurriera en absoluto es significativo. 10 años antes,
habría sido impensable. Los niños sienten el cambio, aunque no entiendan completamente. Tara, hija del alfarero Kavi, ahora es una mujer joven. Nota que ya no hay tantos festivales, que las celebraciones son más modestas, que su padre trabaja largas horas pero parece vender menos, que su madre se preocupa constantemente por asegurar suficiente alimento para la familia. ¿Estamos en problemas?, pregunta Tara una noche. Kavi y su esposa intercambian miradas. Estamos pasando por tiempos difíciles, admite Kavi finalmente. Muchos están pasando por tiempos difíciles, pero hemos enfrentado desafíos antes. La civilización ha durado 1000 años. Encontraremos el camino. Pero su voz carece de convicción, porque Kavi ve algo que no quiere articular. Este no es un desafío ordinario. No es un mal año que será seguido por uno bueno. Es un cambio fundamental en las condiciones que han sostenido su forma de vida. En las estructuras comunales, los debates se vuelven más filosóficos, casi existenciales. ¿Hicimos algo para ofender a los dioses?, pregunta alguien en una reunión. ¿Es por eso que las lluvias nos abandonan? ¿Qué dioses?, responde otro con frustración. Nunca hemos construido templos a dioses específicos como hacen en Mesopotamia o Egipto. ¿Cómo sabemos incluso qué dioses necesitamos apaciguar? Esta incertidumbre teológica es reveladora. La civilización del Indo dejó muy pocas indicaciones sobre sus creencias religiosas. No hay grandes templos, no hay textos sagrados, no hay jerarquías sacerdotales evidentes. Algunas figurinas de terracota sugieren culto a una diosa madre. Algunos sellos muestran figuras en poses yógicas que sugieren prácticas contemplativas, pero los detalles son esquivos. Y en tiempos de crisis, esa falta de dogma religioso fuerte puede ser tanto liberadora como aterradora. Los ancianos mueren llevándose conocimientos, los jóvenes migran llevándose energía. Los de mediana edad quedan atrapados entre mantener tradiciones y adaptarse a nuevas realidades. Es una tensión universal en tiempos de cambio, jugándose hace 4000 años tan vívidamente como se juega en sociedades modernas, enfrentando disrupciones. Dharam, el agricultor anciano, finalmente muere una noche de invierno. Había vivido más de 80 años, una vida larga para cualquier era, extraordinaria para tiempos antiguos. Sus últimas palabras a su nieto son: la tierra siempre vuelve. Puede tomar generaciones, pero vuelve. No abandones completamente los campos. Incluso si debes irte, recuerda dónde están. Recuerda cómo sembrar, porque algún día alguien necesitará ese conocimiento de nuevo. El nieto, ahora un hombre de 50 años con sus propios hijos crecidos, llora, no solo por la pérdida de su abuelo, sino por lo que esa pérdida representa. Un enlace roto en la cadena de conocimiento transmitido oralmente durante generaciones incontables. Intentará recordar todo lo que aprendió. Intentará enseñar a sus propios hijos. Pero con cada generación en crisis, algo se pierde. Las noches en Jarapa se sienten diferentes ahora, más oscuras de alguna manera, aunque las estrellas brillen tan intensamente como siempre. Las conversaciones alrededor de fogatas comunales tienen un tono más sombrío. La gente especula sobre el futuro, con una mezcla de esperanza desesperada y temor creciente. He oído, dice un comerciante en una de estas reuniones, que algunos están hablando de abandonar las ciudades completamente. ¿De volver a vivir en pequeñas aldeas? Como hacían nuestros ancestros hace 1500 años. Dicen que las grandes ciudades requieren demasiada organización, demasiados recursos que son vulnerables cuando los sistemas fallan. ¿Eso sería rendirse a todo lo que hemos construido? Responde otro con pasión. Estas ciudades son nuestro legado. Son prueba de que los humanos pueden crear orden, belleza, justicia. Si las abandonamos,
¿Qué somos? No hay respuestas fáciles, solo preguntas que resuenan en la oscuridad. Y así Harappa, junto con toda la civilización del Valle del Indo, se adentra en lo que los historiadores llaman el período de crisis. No es un colapso repentino. No hay ejércitos invasores arrasando las ciudades. No hay plagas que maten a la mitad de la población de la noche a la mañana. Es más insidioso, una erosión lenta pero inexorable de las condiciones que hicieron posible esta forma de vida única. La naturaleza cambiando de maneras que los humanos no pueden controlar, y la sociedad, por más avanzada que sea, luchando por adaptarse lo suficientemente rápido. El colapso, cuando llega, no es un evento, es un proceso. Estamos ahora alrededor del año 1900 a.C. 2 siglos han pasado desde las primeras señales de problemas. Durante ese tiempo, la civilización del Valle del Indo ha estado transformándose, contrayéndose, adaptándose y en algunos lugares desintegrándose. Imaginemos Harappa en este momento crítico. La población ha disminuido drásticamente. De 40.000 habitantes en su apogeo, ahora quizás quedan 15.000. Los barrios enteros están abandonados. Las casas permanecen vacías, sus puertas abiertas, sus patios silenciosos. El viento sopla a través de calles que una vez resonaron con voces y comercio, llevando polvo y hojas secas, creando un silbido fantasmal que suena casi como lamentos. Una mujer, llamémosla Asha, como aquella primera Asha de quien hablamos en los orígenes, pero esta es su descendiente muchas generaciones después, camina por estos barrios abandonados. Busca materiales utilizables, ladrillos intactos que puede llevar para reparar su propia casa, madera de puertas y vigas que servirá como combustible, cualquier herramienta u objeto dejado atrás que pueda tener valor. Es un trabajo melancólico, casi como saquear los restos de una civilización que aún técnicamente existe. En una casa, encuentra algo que la detiene, una muñeca de terracota caída en un rincón, similar a la que ella misma tuvo de niña, similar a las que sus hijas jugaron. ¿Qué niño dejó esto atrás? ¿Fue una partida apresurada que no permitió empacar juguetes? ¿O la familia simplemente decidió que viajar ligero era más importante que preservar memorias de una infancia feliz en un lugar que ya no era seguro? Asha recoge la muñeca con manos sucias, la gira entre sus dedos. Está bien hecha, las proporciones correctas, pequeños detalles tallados con cuidado. El artesano que la hizo hace décadas puso amor en su trabajo. Y ahora yace olvidada en una casa vacía. La metáfora es demasiado obvia, demasiado dolorosa. Asha pone la muñeca en un nicho en la pared, una posición de respeto, un pequeño gesto de homenaje. Luego continúa su búsqueda de materiales, el sistema de drenaje, esa maravilla de ingeniería que definió la civilización del Indo, ya no funciona correctamente. Con menos personas para mantenerlo, con recursos dedicados a supervivencia más básica, los canales se obstruyen. En algunos lugares, las aguas residuales se acumulan, creando olores desagradables y riesgos para la salud. Los nuevos constructores, aquellos que llegan de áreas rurales o que simplemente construyen sin seguir los estándares antiguos, no respetan los patrones originales. Edificios se erigen bloqueando canales de drenaje. Las calles pierden su geometría perfecta. Rajan, el maestro tallador de sellos, ha muerto hace años. Su nieto, que nunca aprendió completamente el oficio, ha encontrado trabajo como simple obrero de construcción. Un día, mientras repara una pared, encuentra uno de los sellos de su abuelo enterrado en escombros.
Lo limpia, revelando el toro magníficamente tallado y los símbolos indescifrables. Mira el sello durante largo tiempo. Solía ser importante, piensa. Garantizaba transacciones comerciales a través de miles de kilómetros. Ahora es solo un pedazo de piedra grabada. Lo guarda en su túnica de todas formas. Algún tipo de conexión con un pasado más orgulloso. Los graneros centrales, antes administrados con precisión meticulosa, ahora están mal mantenidos. Partes del techo han colapsado. Los inventarios ya no se llevan con el mismo rigor. Hay acusaciones de corrupción que algunos administradores se están quedando con más de su parte justa. No hay sistemas claros para resolver estas disputas como antes existían. La confianza institucional se ha erosionado junto con las instituciones mismas. Bharat murió hace tiempo, también. Los que vinieron después no tenían su visión de responsabilidad colectiva. O quizás simplemente las circunstancias imposibles los cambiaron. Cuando no hay suficiente para todos, cuando cada año es peor que el anterior, cuando el futuro parece solo traer más escasez, la naturaleza humana se inclina hacia la autopreservación sobre la generosidad comunal. Pero no todo es oscuridad, porque incluso en colapso hay adaptación, hay resiliencia. Hay personas que encuentran formas de continuar. Grupos de familias están abandonando Harappa, pero no al azar. Se organizan, forman caravanas, planean nuevos asentamientos en áreas que quizás ofrezcan mejores condiciones. Algunos se mueven hacia el este, hacia las fértiles llanuras del Ganges que están volviéndose más habitables a medida que las condiciones cambian. Otros van hacia el sur, hacia Gujarat y más allá, donde el comercio marítimo aún ofrece oportunidades. Algunos incluso van hacia las montañas, buscando altitudes donde el clima podría ser más estable. Una de estas caravanas es liderada por un hombre joven, llamémosle Arjun, brillante, claro. Tiene tal vez 30 años, una edad que en esta era lo hace un líder respetable. No estamos abandonando nuestra civilización, les dice a los aproximadamente 200 que han elegido ir con él. Estamos llevándola con nosotros, llevamos el conocimiento, llevamos las técnicas, llevamos la memoria de lo que fuimos. Y en Nueva Tierra, quizás podamos construir de nuevo. Es un discurso valiente, pero Arjun está aterrorizado. El camino hacia el este es peligroso. Tendrán que cruzar territorios controlados por tribus que podrían ser hostiles. Tendrán que navegar sin mapas detallados hacia tierras que ninguno de ellos conoce bien. Y cuando lleguen, si llegan, tendrán que comenzar desde cero, sin la infraestructura, sin los recursos acumulados, sin las certezas que definieron sus vidas anteriores. Su esposa, una mujer fuerte, llamémosla Sita, Surco, apropiadamente, porque será de los primeros en arar nueva tierra, camina a su lado, lleva a su hijo más pequeño en la cadera. Sus hijos mayores caminan detrás, cada uno cargando lo que puede. Una de sus hijas lleva una vasija de cerámica hecha por Kavi hace décadas, un objeto hermoso que ha pasado por herencias y regalos. No es práctica pesada, frágil, pero es conexión. Es prueba de que una vez hubo una civilización que valoraba la belleza junto con la función. ¿Crees que lo lograremos?, pregunta Sita esa noche mientras acampan, mientras los niños finalmente duermen agotados y el resto de la caravana descansa alrededor de fogatas dispersas. Arjun mira las estrellas, las mismas estrellas que Dharam le enseñó a su nieto a leer, las mismas que han guiado navegantes y agricultores durante milenios. Tenemos que intentarlo, responde. Quedarse en Harappa es morir lentamente. Al menos en movimiento hay esperanza. Mientras estas caravanas se dispersan, mientras poblaciones se fragmentan,
Algo crítico está sucediendo. La escritura de Lindo, que nunca fue ampliamente usada, aparecía principalmente en sellos, algunas tablillas, algunos objetos ceremoniales, comienza a perderse. No hay escuelas enseñándola sistemáticamente. No hay escribas profesionales transmitiendo el conocimiento. Cuando la generación que sabe leer y escribir muere, la siguiente generación tiene solo fragmentos del conocimiento. Y la generación después de esa, nada. Es así como mueren las escrituras, no dramáticamente, no en un acto de destrucción deliberada, simplemente dejándose de usar, dejándose de enseñar, hasta que se convierte en marcas misteriosas que nadie puede interpretar. Otros aspectos de la cultura del Indo también están transformándose. Las técnicas de construcción de ladrillos cocidos requieren hornos grandes y mucha madera para combustible. A medida que los bosques desaparecen cortados durante siglos para cocinar, para hornos, para construcción, y a medida que la organización social necesaria para operar grandes hornos colapsa, la gente vuelve a ladrillos secados al sol. Son inferiores, menos duraderos, pero requieren menos recursos. Es un paso hacia atrás tecnológicamente, pero pragmático bajo las circunstancias. La urbanización misma está revirtiéndose. Las pequeñas aldeas agrícolas, que habían sido eclipsadas por las grandes ciudades, ahora son la norma de nuevo. La vida se vuelve más localizada, más orientada a subsistencia. El comercio de larga distancia que requiere estabilidad, rutas seguras, redes de confianza disminuye drásticamente. Los puertos como Lozal se vuelven sombras de lo que fueron. Pero la gente continúa, vive, se adapta, tiene hijos, cuenta historias. Algunas de esas historias son sobre los viejos tiempos, sobre ciudades magníficas y comercio próspero y días de abundancia. Con cada generación que pasa, las historias se vuelven más míticas, más distantes de la realidad, hasta que eventualmente se convierten en leyendas apenas creídas, hasta que finalmente se olvidan completamente. En Jarapa misma, alrededor del año 1700 a.C., la población restante es pequeña. Quizás 3.000 personas viven entre las ruinas de lo que fue una metrópolis. Ocupan principalmente un sector pequeño. El resto de la ciudad es un fantasma de sí misma, paredes derrumbándose, calles invadidas por vegetación, edificios convertidos en refugio para animales salvajes. Una anciana, llamémosla Priya, como aquella tejedora de hace siglos, es una de las últimas que recuerda cuando la ciudad era verdaderamente grande. Tiene más de 90 años, una edad casi imposible, y su mente va y viene, pero a veces en momentos de claridad habla. Los niños se sientan a sus pies, escuchando historias que suenan como cuentos de hadas. Había luz, dice Priya con voz temblorosa, en cada casa, y agua limpia del pozo, agua que fluía para llevar los desperdicios, y en las calles cientos de personas, miles, comerciantes que venían desde más allá del mar, productos que nunca han visto, colores que nunca han imaginado. Había música, baile, los niños jugaban sin miedo. Los ancianos eran honrados, todos tenían suficiente. Los niños la escuchan, fascinados pero escépticos. ¿Cómo podría haber sido así? Su propia experiencia es de lucha constante, de recursos limitados, de incertidumbre perpetua. Las historias de la abuela suenan demasiado buenas para ser ciertas, como leyendas de una edad dorada que nunca existió realmente, pero existió. La evidencia yace todo alrededor, en ladrillos que aún permanecen intactos después de siglos, en pozos que aún descienden a las profundidades de la tierra,
en canales de drenaje que aún muestran su ingenioso diseño aunque ya no funcionen. La evidencia está ahí, simplemente ya nadie la lee correctamente. Priya muere un invierno. Con ella se va la última memoria viviente de Harappa en su grandeza. Los que quedan solo conocen las ruinas. Y así, la civilización del Valle del Indo, una de las más grandes, más avanzadas, más enigmáticas de la Edad del Bronce, no termina con una explosión, sino con un suspiro. Un proceso lento de contracción, fragmentación, transformación. Las ciudades no son destruidas por invasores. Son abandonadas gradualmente por sus propios habitantes, buscando sobrevivir en condiciones cambiantes. La escritura no es suprimida, simplemente deja de enseñarse hasta que se olvida. La sofisticación urbana no es rechazada, es que se vuelve insostenible cuando las bases ecológicas y económicas colapsan. Es, en muchos sentidos, una lección sobre los límites del ingenio humano frente a fuerzas planetarias más grandes. La civilización del Indo construyó maravillas, creó sistemas que funcionaron brillantemente durante siglos. Pero cuando el clima cambió, cuando los ríos cambiaron de curso, cuando las condiciones fundamentales que habían permitido su florecimiento se alteraron, incluso el diseño urbano más ingenioso, incluso la organización social más sofisticada, no pudo prevenir el colapso. No es una historia de fracaso humano, es una historia de la realidad humana, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad tanto para construir como para adaptarnos cuando lo construido se derrumba. 4000 años después, un arqueólogo británico llamado John Marshall examina ladrillos extraordinariamente bien hechos en un sitio polvoriento del Punjab. No tiene idea de lo que está a punto de descubrir. No tiene idea de que está desenterrando no solo una ciudad, sino toda una civilización perdida. Es el año 1921 después de Cristo. El sitio se llama Harappa, un nombre que los lugareños locales han usado durante generaciones sin saber su significado real. Marshall ordena excavaciones más profundas, y lo que emerge del suelo literalmente emerge, ladrillo por ladrillo, calle por calle. Es algo que nadie anticipó. Una ciudad planificada. No una ciudad medieval que creció orgánicamente. No una colección de chozas, sino calles rectas, casas de ladrillo, sistemas de drenaje, pozos profundos, todo de una antigüedad asombrosa, más antiguo que el Partenón, más antiguo que el esplendor de Atenas, contemporáneo de las pirámides de Giza. Las implicaciones sacuden el mundo académico. Hasta ese momento la historia antigua del subcontinente indio era en gran parte un misterio. Se asumía que la civilización llegó relativamente tarde, quizás con las invasiones arias alrededor del 1500 a.C. Pero Harappa y Mohenjo-Daro, descubierta casi simultáneamente, demuestran algo radicalmente diferente. Aquí había habido una civilización completamente desarrollada 1000 años antes de eso, una civilización que, en muchos aspectos, era más avanzada que sus contemporáneas en Egipto y Mesopotamia. ¿Por qué fue olvidada? Esa es la primera pregunta que todos hacen. Marshall no tiene respuestas fáciles. La escritura del Indo permanece indescifrada hasta hoy, sin textos que puedan leerse, sin registros históricos escritos en lenguas conocidas. Gran parte de la civilización permanece envuelta en misterio. Pero los artefactos hablan su propio idioma. Los sellos de esteatita, con sus animales magníficamente tallados. Las figurinas de bronce como la famosa niña bailarina de Mohenjo-Daro, una figura delgada en una pose atrevida que parece increíblemente moderna. Las cuentas de cornalina y lapislázuli.
Las vasijas de cerámica con sus diseños geométricos, los juguetes de niños, las herramientas, las pesas estandarizadas. Cada objeto es una ventana a vidas vividas hace milenios. Las excavaciones continúan durante décadas. Se descubren más sitios. Rakigarhi, en Haryana, resulta ser incluso más grande que Harappa o Mohenjo-Daro. Dholavira, con sus impresionantes reservorios de agua. Lothal, con su dique. Cientos de sitios más pequeños. La imagen que emerge es de una civilización vasta, sofisticada y más intrigante, aún notablemente pacífica e igualitaria. Los historiadores debaten este último punto intensamente. ¿Puede una sociedad compleja realmente funcionar sin jerarquías rígidas de poder, sin reyes que demanden obediencia, sin armadas que conquisten vecinos? La evidencia arqueológica sugiere que sí, o al menos que Harappa lo logró durante muchos siglos. No había palacios monumentales. Las casas variaban en tamaño, pero incluso las más modestas tenían acceso a servicios básicos. No había enormes cantidades de armas. No había murallas defensivas masivas alrededor de las principales ciudades. No había evidencia de batallas campales o destrucción violenta. Era como si esta civilización hubiera encontrado alguna forma alternativa de organización social. Algunos académicos especulan sobre gobierno por consejos de ancianos o representantes de gremios. Otros sugieren algún tipo de autoridad religiosa difusa. Otros más proponen que quizás la estandarización tan notable, esos ladrillos del mismo tamaño, esas pesas del mismo peso, esos diseños urbanos tan similares, era en sí misma una forma de control social, de conformidad voluntaria a normas compartidas. No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos con certeza hasta que la escritura del Indo sea descifrada, si es que puede descifrarse, lo cual es debatido ya que las inscripciones son muy breves. Pero el legado de Harappa va más allá del misterio académico. Hay conexiones reales, tangibles, con el presente. El algodón. La civilización del Indo fue la primera en domesticar y tejer algodón. Esa innovación eventualmente se extendió al mundo entero. Hoy, el algodón es la fibra natural más importante de la humanidad. Cada vez que alguien se pone una camiseta de algodón, hay un hilo delgado, casi invisible, pero real que conecta de vuelta a aquellos primeros tejedores del Indo. Los juegos. En sitios del Indo se han encontrado dados y tableros de juego. Algunos juegos modernos del subcontinente como Pachisi pueden tener raíces que se remontan a la era harapense. El impulso humano de jugar, de competir amigablemente, de crear sistemas de reglas y estrategias, eso no ha cambiado en 5000 años. La planificación urbana. Los conceptos que los ingenieros del Indo desarrollaron: drenaje sistemático, suministro de agua a hogares, calles rectas en patrones de cuadrícula, reaparecieron siglos después en ciudades romanas y eventualmente se volvieron estándar en planificación urbana moderna. Estamos viviendo con ideas que quizás se originaron o al menos se perfeccionaron en Harappa. Las cuentas de cornalina se siguen encontrando en sitios de todo el mundo antiguo, en tumbas de Mesopotamia, en sitios de Egipto, en Afganistán, en Omán. Cada una es testimonio de redes comerciales que abarcaron miles de kilómetros de contactos entre civilizaciones de un mundo antiguo que era más conectado de lo que a menudo suponemos. Y hay algo más difícil de cuantificar, pero quizás más importante. La civilización del Indo nos recuerda que hay múltiples caminos hacia la complejidad social, que civilización no tiene que significar jerarquía brutal, que el progreso no requiere la glorificación de la violencia, que es posible, aunque claramente difícil y quizás
Insostenible a largo plazo construir sociedades grandes, sofisticadas, que valoran el bienestar colectivo sobre la ostentación individual. En una era donde lidiamos con desigualdad masiva, donde el 1% más rico controla riqueza obscena mientras miles de millones viven en pobreza, Jarapa nos muestra que una vez existió una alternativa. No perfecta, nada humano es perfecto, pero diferente. Una civilización donde los baños y el drenaje no eran solo para élites, donde la planificación urbana beneficiaba a todos, donde la estandarización servía a propósitos prácticos en lugar de control político. ¿Podemos aprender de ellos? ¿Podemos recuperar algo de esa visión de comunidad, de responsabilidad compartida, de diseño centrado en el bienestar humano? Son preguntas que cada generación debe responder por sí misma. El cambio climático, ese factor que contribuyó tanto al colapso de la civilización del Indo, resuena especialmente hoy. Estamos en medio de nuestro propio cambio climático, uno causado por actividad humana esta vez en lugar de fuerzas naturales. Las ciudades costeras enfrentan inundaciones, las regiones agrícolas enfrentan sequías. Los patrones del clima se vuelven menos predecibles, los ríos cambian su comportamiento. Las poblaciones se ven forzadas a migrar. ¿Seremos más sabios que los habitantes del Indo? ¿Más capaces de adaptarnos? ¿O, como ellos, nos aferraremos a sistemas que ya no funcionan hasta que sea demasiado tarde para evitar transformaciones dolorosas? No hay respuestas fáciles. Solo el eco de preguntas que viajeros del Indo se hicieron hace 4 milenios mientras veían su mundo transformarse de maneras que no podían controlar. Imaginemos una última escena. Es una noche en Jarapa moderna. Las excavaciones han parado por el día. El sitio está tranquilo. La luna se eleva sobre ladrillos antiguos, proyectando sombras que parecen animar brevemente las ruinas. Si escucharas muy atentamente, y quizás esto es solo imaginación, podrías casi escuchar el eco de voces antiguas. Niños riendo, comerciantes negociando, artesanos trabajando, familias compartiendo comidas. Las vibraciones de miles de vidas humanas que una vez llenaron estos espacios. Esas voces se silenciaron hace mucho tiempo. Los nombres individuales se perdieron, las historias personales se desvanecieron, pero la evidencia permanece, los ladrillos perduran. Y a través de esos restos físicos, a través del trabajo paciente de arqueólogos e historiadores, a través de la conexión eterna entre humanos pasados y presentes, la civilización del Valle del Indo todavía nos habla. Nos dice que construimos, que creamos orden del caos, que nos preocupamos por la comunidad, que innovamos, que comerciamos, que nos conectamos a través de vastas distancias, que enfrentamos crisis con coraje incluso cuando estamos aterrorizados, que nos adaptamos cuando debemos, que sobrevivimos de formas inesperadas incluso cuando lo que construimos colapsa. Nos dice que somos y siempre hemos sido constructores de ciudades y contadores de historias, que buscamos significado, que dejamos marcas en ladrillo, en piedra, en memoria con la esperanza de que alguien, en algún momento futuro, encuentre esas marcas y sepa, aquí estuvimos, aquí vivimos, aquí importamos. Jarapa importó. La civilización del Valle del Indo importó, no solo como sujeto de estudio académico, no solo como respuesta a preguntas de examen, sino como recordatorio de la asombrosa diversidad de experiencia humana, de los múltiples caminos que hemos tomado como especie, de las alturas a las que podemos elevarnos, y de la humildad que debemos mantener sabiendo que incluso nuestras creaciones más impresionantes son temporales. El enigma de Jarapa permanece. Nunca descifraremos completamente sus secretos, pero quizás eso es apropiado. Quizás el misterio en sí es parte del legado. Un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, más por aprender,
más por entender sobre nuestro pasado compartido, y que en ese pasado enterrado bajo arena y silencio hay lecciones para nuestro presente y semillas para nuestro futuro. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que planteamos al comienzo de esta noche? ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada haya sido olvidada durante 4000 años? La respuesta tiene capas, como las capas de sedimento que cubrieron Harappa. Primero, no construyeron para la eternidad de la forma en que lo hicieron los egipcios con sus pirámides de piedra o los mesopotámicos con sus zigurats. Usaron ladrillo cocido duradero, pero no indestructible. Cuando las ciudades fueron abandonadas, cuando el clima cambió, cuando los ríos se movieron, la naturaleza gradualmente reclamó lo que había sido construido. No dramáticamente, sino pacientemente, durante siglos y milenios. Segundo, no dejaron registros que otras civilizaciones pudieran leer. La escritura del Indo murió con la civilización, y sin textos legibles, sin crónicas que mencionaran sus logros, sin historias que preservaran su memoria, simplemente se deslizaron fuera de la historia escrita, se convirtieron en leyendas vagas, luego en mitos, luego en nada. Tercero, las poblaciones que heredaron el territorio, las culturas védicas que llegaron después, los muchos pueblos que ocuparon el subcontinente indio a través de los milenios, no tenían necesariamente conocimiento directo o interés en las ruinas antiguas. Eran simplemente parte del paisaje, montículos de tierra que quizás contenían ladrillos útiles pero no historia obvia. Pero hay otra respuesta, más filosófica. Quizás la civilización del Indo fue olvidada porque nos enseñó algo que las civilizaciones posteriores no quisieron recordar, que es posible construir grandeza sin glorificar el poder individual, que es posible crear orden sin jerarquías brutales, que es posible prosperar sin conquista constante. Estas lecciones no se alinean con las narrativas que la mayoría de las civilizaciones posteriores contaron sobre sí mismas. Necesitaban héroes, reyes divinos, conquistadores épicos. Harappa no ofreció esos arquetipos. Entonces, se olvidó. Pero ahora, redescubierta, la civilización del Valle del Indo nos plantea preguntas incómodas sobre nuestras propias sociedades. ¿Valoramos el bienestar colectivo sobre la acumulación individual? ¿Diseñamos nuestras ciudades para el beneficio de todos o solo de algunos? ¿Somos sabios mayordomos de los recursos naturales de los que dependemos? ¿Cómo respondemos cuando el mundo cambia de formas que desafían nuestros sistemas establecidos? Harappa no tiene todas las respuestas. Fracasó al final en adaptarse a cambios climáticos y ecológicos masivos, pero nos muestra que una vez, humanos como nosotros con las mismas manos, los mismos cerebros, los mismos anhelos fundamentales, construyeron algo extraordinario. Algo que merece ser recordado no solo por su sofisticación técnica, sino por su visión diferente de lo que una civilización podría ser. Y quizás esa sea la lección más importante de Harappa, que somos capaces de más de lo que típicamente imaginamos, que los caminos que nuestras sociedades han tomado no son los únicos caminos posibles, que el futuro como el pasado está abierto a múltiples posibilidades. Ahora, viajero nocturno, hemos llegado al final de nuestro viaje a Harappa. Hemos caminado sus calles, conocido a su gente, sido testigos de su ascenso y transformación. Hemos sentido el peso del tiempo y la fragilidad de incluso nuestras creaciones más duraderas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue el misterio de la escritura indescifrada? ¿La imagen de esas ciudades planificadas con tal precisión? ¿La crisis lenta del colapso climático? ¿O quizás
algo completamente diferente que te hizo pensar sobre tu propia vida, tu propia sociedad, tu propio momento en la larga historia humana. Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos que visitaremos en estas noches de contemplación y descubrimiento. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Visitamos civilizaciones olvidadas y momentos decisivos, personajes extraordinarios y gente común cuyas vidas tejieron el tapiz de la historia. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Imaginemos una última vez aquella ciudad misteriosa del Valle del Indo. Las calles rectas, las casas de ladrillo, los pozos profundos, los niños jugando con sus carritos de terracota, los artesanos tallando sellos que llevan mensajes que ya no podemos leer, los comerciantes partiendo hacia horizontes lejanos, las familias reunidas en patios al final del día, compartiendo comidas y historias bajo estrellas inmutables. Todo eso existió. Todo eso fue real. Personas reales, con sueños reales, miedos reales, amores reales, vivieron esas vidas. Y aunque sus nombres se perdieron, aunque su lengua se olvidó, aunque sus ciudades colapsaron, algo permanece. El impulso de construir, de crear orden, de cuidar unos de otros, de buscar significado en medio del caos, de dejar marcas que digan, estuvimos aquí, importamos, recuérdennos. Y esta noche, 4500 años después, los hemos recordado, hemos caminado con ellos, hemos sido testigos de su historia, y al hacerlo, nos hemos conectado con algo más grande que nosotros mismos, con la cadena ininterrumpida de experiencia humana que se extiende desde aquellos primeros agricultores hace 7000 años hasta nosotros y hacia adelante hacia futuros que no podemos imaginar. Mientras la noche te envuelve, mientras tu respiración se ralentiza y el sueño finalmente llega, lleva contigo esta imagen. Una ciudad antigua bajo estrellas antiguas, y el conocimiento de que los humanos siempre han mirado esas mismas estrellas y se han preguntado, han soñado, han esperado. Que descanses bien, viajero nocturno. Que los misterios de Jarapa tejan sueños en tu mente dormida. Que te despiertes mañana con renovado sentido de conexión con el pasado inmenso de nuestra especie. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.